Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De vuelta, de acuerdo a su tiempo. Hago este video para reforzar un poco los conceptos de inductores, capacitores y transformadores, más que nada transformadores, que es lo que suelo evaluar, solemos evaluar, no los hago solo yo. Así que vamos a arrancar. Bueno, esta diapositiva que dice, dice que hasta el momento trabajamos con resistencias, que son las cargas más elementales, pero bueno, hay otro tipo de cargas. Hay otras dos cargas que son importantes, que también son lineales, o sea que cada vez que aumento la tensión aumenta la corriente linealmente, como una resistencia, pero que se comportan dependientes de la frecuencia. La resistencia es resistividad por largo sobre sección, resistividad depende del material y la temperatura, el largo es el largo, la sección es la sección transversal del conductor, punto, termina ahí. En cambio, los inductores y los capacitores son dos cargas que dependen de la frecuencia. O sea que ahí en alterna empiezan a trabajar como resistencias dependientes de la frecuencia, que no se llaman ya resistencias, sino que se llama, cuando se trabaja en alterna, se llama impedancia a la oposición al paso de la corriente. Ya no se llama resistencia, se denomina impedancia a la carga total resultante de combinar resistores, capacitores e inductores. Esta parte la voy a pasar por arriba por ahora, ya la vamos a ver, que habla de los desfasajes que generan las cargas inductivas y capacitivas. Y vamos a los inductores. Inductores, ¿qué son los inductores? Bueno, primero hay que hablar de la ley de Ampere y Biot-Savart, que dicen que cuando hay un conductor por el cual circula corriente, se genera a su alrededor campo magnético. Esto hice una experiencia en el CFP, el día que di la clase. Había conectado una de las resistencias estas de 10 ohm, creo que están ahí, con una fuente de 24. Y agarré unos cables, traje unos cables bien finitos de mi casa y le acercaba un imán a los cables cuando circulaba corriente y veíamos cómo el cable se alejaba o se atraía al imán, que era el campo B del imán contra el campo B magnético que generaba la corriente. Entonces, si a ese campo yo agarro el cable y lo enrollo una cantidad n de vueltas, magnifico la creación de ese campo magnético que se genera por el hecho de que circula corriente. Este campo se genera siempre, sea corriente alterna o sea corriente continua. ¿La diferencia cuál es? Que si genera una corriente, circula una corriente continua, el campo es continuo y va para un lado. Si circula corriente alterna haciendo este trabajo de ida y vuelta, el campo B va a estar haciendo 50 veces por segundo, si son 50 Hz de nuestra red, va a estar haciendo este campo magnético. Va, viene, va, viene. Esa es la diferencia. El campo siempre se crea, la diferencia es que el campo, si la corriente es alterna, también es alterno. Entonces, si enrollamos un cable una cantidad de vueltas n, armamos un solenoide y es el famoso electroimán, ¿no? La bobina un contactor que atrae una placa metálica que hace que peguen los contactos y haya continuidad, un relé, un disyuntor, una bobina de una electroválvula, bueno, todas estas cosas trabajan con una solenoide que es un electroimán. Y hay muchos tipos de solenoide con núcleo, sin núcleo. Bueno, esto es ya para andar en detalle. La idea del inductor es esa. Si por un cable circula corriente, se genera un campo magnético. Si yo este cable lo enrollo n veces, el campo se amplifica en el eje de la bobina, en el centro. Entonces paso. El inductor es un dispositivo que almacena energía en forma de campo magnético, entonces, podemos decir. Bueno, y alguien dirá, ¿cuál es la tensión que aparece en las puntas de una bobina? Si yo, por ejemplo, conecto una bobina con una resistencia, las dos en serie, y le mando una fuente alterna, ¿qué tensión voy a ver en los bornes de la bobina? Bueno, en los bornes de la bobina, según la ley de Faraday-Lenz, de estos muchachos que estuvieron investigando este tema, descubrieron que la tensión que aparece en los bornes de una bobina depende de la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Y el negativo significa que la tensión que aparece genera una corriente que se opone, un campo magnético que se opone al que lo está generando, digamos. Eso significa. Este negativo es más matemático que físico.
Lo importante es que la tensión que aparece en las puntas de bobina depende de la velocidad del cambio del flujo magnético. ¿Y qué es el flujo magnético? Es el campo magnético multiplicado por la superficie transversal de la bobina. Es la intensidad V de campo por la sección transversal de la bobina, que en este caso es pi por radio al cuadrado. No nos interesa ahora si fuera un cuadrado, sería lado por lado. Pero si yo multiplico el campo V por la sección de la bobina, tengo el flujo magnético, que se denomina con la letra Φ mayúscula. Entonces, cada vez que haya cambio de flujo magnético va a aparecer tensión en la bobina. Eso dice la ley de Faraday-Lenz. Si no hay cambio de corriente, vamos acá. Si no hay cambio de corriente, no hay cambio de B. Si no hay cambio de B, no hay cambio de S. Perdón. Si no hay cambio de B, no hay cambio de Φ, porque Φ es B por S. Lo voy a poner acá. ¿Entiende bien? Ahí. Si no cambia B, no cambia Φ. Si no cambia Φ, no aparece tensión en los extremos del dispositivo. Entonces, si no hay cambio de corriente, no hay tensión en los bornes del inductor. Entonces, solo hay tensión en los bornes del inductor si alimentamos con corriente alterna. Esto es muy importante. Solo hay tensión en los bornes del inductor si alimentamos con corriente alterna, tal que B varíe, Φ varíe. Entonces, si Φ varía, hay derivada, o sea, hay velocidad de cambio del flujo magnético y aparece una tensión en los bornes de la bobina. Todo esto es física, lo que dice acá es cómo depende B con la corriente, con el número de vueltas, con la permeabilidad magnética del material, etc. Esto es cómo se calcula el flujo, que es B por S, o sea, es todo esto por S, por pi por radio al cuadrado, por el número de vueltas de vuelta. Bueno, seguimos. Esto de vuelta dice que el flujo es una función del tiempo, bla, bla, bla. Bueno, esta parte no quiero meterme, la vamos a ver en el módulo 3, la reactancia inductiva y todo esto. Esto lo vamos a ver después. Lo importante de acá es corriente genera campo. Si a esto lo enrollo n veces, amplifico el campo n veces. El campo atravesando la superficie de la espira se llama flujo magnético. Si ese flujo es variable, aparece tensión en las puntas del inductor. Si no, no. Por ejemplo, en continua, un inductor es un pedazo de cable que genera campo, pero el campo va siempre en el mismo sentido, no cambia de magnitud ni de sentido, entonces no aparece tensión acá. O sea, no hay tensión en las puntas de la bobina. En continua, en alterna sí hay tensión, de acuerdo a la velocidad de cambio de ese flujo. Bien. Capacitores lo voy a pasar por alto por el momento, porque esta clase, la idea es reforzar inductores y transformadores. Capacitores lo puedo pasar por alto, si me permiten. Bueno, vamos acá que es importante. Dijimos que al circular una corriente se genera campo magnético, siempre. Ese campo magnético se puede ampliar si yo enrollo n veces este cable. Se genera en el centro de la bobina un campo magnético B amplificado la cantidad de veces que yo haya enrollado la bobina. Ese campo multiplicado por la sección transversal se llama flujo magnético. Y ese flujo magnético puede ser constante, si alimentamos con continua, o variable, si alimentamos con alterno. Entonces, si es variable, va a aparecer una tensión en las puntas del inductor. Hasta ahí, quiero que entiendan eso. La tensión en el inductor depende del cambio del flujo magnético en el tiempo. Si no hay cambio del flujo magnético, no hay tensión en los bornes del inductor. ¿Quién genera el flujo magnético? El campo magnético. ¿Quién genera el campo magnético? La corriente circulante. ¿Quién genera la corriente circulante? La tensión de alimentación, finalmente. Entonces, si la tensión es alterna, la corriente es alterna. Si la corriente es alterna, el campo magnético es alterno. Y si el campo magnético es alterno, la derivada del flujo magnético va a dar distinto de cero, entonces vamos a tener tensión. Importante eso, quiero que entiendan. Alimento con continua, esta derivada da cero, la tensión en las puntas del inductor da cero. Si alimento con alterna, esto tiene un valor, la tensión en las puntas del inductor tiene un valor. Eso es lo importante del inductor. Entonces,
Vamos a hablar de materiales entonces. Quiero que tengan presente lo anterior. Hay materiales que reaccionan de distinta manera al campo magnético. Hay tres grandes tipos: materiales ferromagnéticos, son relaciones que poseen hierro, cobalto o níquel, y favorecen la concentración, magnificación y conducción del flujo magnético a través de ellos. Y, de acuerdo a la lesión y a la intensidad del campo aplicado, pueden quedar imantados durante periodos prolongados o no. Entonces, los materiales ferromagnéticos son aquellos que favorecen la conducción del flujo por su interior y generalmente suelen darle un poquito de potencia a ese campo magnético. Los paramagnéticos son como los ferromagnéticos, pero con una intensidad de interacción muchísimo menor. Entonces, es como podemos decir que son mucho más aislantes del campo magnético que los ferromagnéticos, pero tienden a conducir un poco. Por ejemplo, el aluminio, que van a ver que no se pegan los imanes, pero si lo vemos a nivel más de limadura de aluminio, medio que interactúa un poco y se atrae con el imán. Y los diamagnéticos reaccionan siempre oponiéndose al campo, muy débilmente. Serían como que repelen el campo y no lo quieren en su interior. Serían como aislantes del campo, si lo queremos ver así. Pero bueno, la propiedad más importante no es que te aíslan del campo, sino es que reaccionan siempre en forma contraria. Este video que está acá es muy copado, es muy interesante como para verlo, para los que les interese esto. Pero bueno, dijimos que la bobina genera campo en su centro. Si en este centro nosotros lo encerramos con un material ferromagnético y ponemos otra bobina, estamos creando un transformador, que es lo más importante. Es una máquina eléctrica que aprovecha las leyes vistas anteriormente en los inductores para transformar tensiones y corrientes entre dos bobinados que están separados eléctricamente entre sí. Este es un bobinado, este es otro bobinado. Eléctricamente no están conectados en ningún punto, pero este hace su trabajo y este, por decirlo de alguna manera, tiene las consecuencias de este bobinado. Ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a ir con el cuentito. La fuente de flujo magnético variable se consigue mediante una fuente de corriente alterna y el primer bobinado, que está aislado y está enrollado una cierta cantidad de vueltas N1 en el núcleo ferromagnético. O sea, este material del núcleo es ferromagnético, con lo cual favorece la circulación del flujo magnético aquí adentro. Entonces, ¿qué hago? Pongo una bobina aislada, o sea, generalmente va a estar barnizada por fuera, aislada del núcleo magnético, con una N1 cantidad de vueltas y la alimento con una tensión B1 en el primario. Entonces, ¿qué pasa? Este flujo magnético generado por la bobina 1, que es variable porque yo alimento con alterna, pasa también por el otro bobinado. Pasa por acá adentro del otro bobinado que tiene N2 vueltas. O sea, una cantidad de vueltas N2, menor a N1. Porque esto es un transformador reductor. Siempre N1 es mayor a N2. Y esta tensión va a ser mayor a esta. Ya lo vamos a ver. Entonces, el flujo magnético generado por la bobina 1 pasa por el otro bobinado, enrollado otra cierta cantidad de vueltas de N2. Y según la ley de Faraday-Lenz, obtenemos en esta segunda bobina una tensión inducida que produce una corriente una tensión secundaria y una corriente de secundario que podemos utilizar para alguna tarea en específico. Entonces, la tensión que va a aparecer en las puntas de este inductor obviamente responde a lo que vimos antes depende de la derivada del flujo respecto al tiempo, la tensión que aparezca en el secundario. Entonces, tenemos un enlace magnético, porque el enlace entre los dos bobinados es magnético, no es eléctrico. Esto está aislado de esto. Bien, acá dice están aislados eléctricamente. Y tiene que estar alimentado con alterna. Porque si lo alimentamos con una fuente continua, no hay derivada del flujo respecto del tiempo. O sea, no hay cambio en el flujo, entonces no se genera una tensión en el secundario. Si yo alimento con continuo acá hay campo. ¿Hay flujo? Sí, pero no varía en el tiempo. Siempre vale, no sé,
4 Tesla. Y está haciendo esto. Entonces, como no hay cambio de flujo, esta tensión es 0. Nada más que eso. Entonces, la tensión que pongamos acá tiene que ser alterna. ¿Tiene que ser senoidal? No, puede ser cuadrada, puede ser triangular, puede ser pulso, puede ser lo que quieras, pero tiene que variar en el tiempo esta tensión. No puede estar clavada. Tiene que tener alguna variación como yo quiera, pero en el tiempo tiene que estar variando entre dos valores, 3, 5 valores definidos, no sé. Pero si esto no varía, esta tensión acá es 0. Entonces, eso es lo que dice acá. Un transformador no funciona con una fuente continua. No sé por qué no se genera variación de flujo magnético en el núcleo y la tensión inducida en el secundario es 0. Entonces, si nosotros trabajamos todas las expresiones que vimos anteriormente, todas estas expresiones del flujo, y hacemos todos los cálculos, se empiezan a simplificar muchísimos términos y finalmente queda esto. Llegamos a esta expresión. Una vez que trabajamos matemáticamente con las vueltas al bobinado 1 del 2, del flujo que genera el 1, que ve el 2 y bla, 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 llegamos a esta expresión que nos dice, si la trabajamos un poco, nos dice que la tensión en el primario por el número de vueltas que tenga ese bobinado primario va a ser igual a la tensión en el secundario dividido la cantidad de vueltas del secundario. Llegamos a esto. Y la cantidad de vueltas del primario dividido la cantidad de vueltas del secundario se denomina relación de transformación. Y ese es un valor que suele aparecer en transformadores como valor importante. A veces aparece generalmente en algunas chapas de transformadores y demás como relación de transformación. A veces aparece con la letra A generalmente, no siempre, pero bueno. Es muy común verlo con la letra A. Y esta relación de transformación nos dice que, acá a ver si lo tengo, no lo tengo, pero lo puedo escribir. La relación de transformación nos dice que las vueltas del primario dividido la vuelta del secundario van a ser igual a la tensión del primario dividido la tensión del secundario. Y en las corrientes pasa totalmente lo opuesto. La corriente del secundario dividido la corriente del primario. Esto hay que grabárselo bien en la cabeza. ¿Qué es la relación de transformación? La relación entre la vuelta al bobinado primario y la vuelta al bobinado secundario, que termina siendo la relación de la tensión del primario sobre la tensión del secundario o la corriente del secundario sobre la corriente del primario, que es todos estos despejes que están acá. Este despeje es este mismo despeje con las corrientes, y 1 por N1 y 2 por N2. Lo importante es saber esta y esta, que es la potencia se mantiene constante, o sea, del lado izquierdo, o sea, al lado del primario, B1 por I1 por I1 va a ser igual a B2 por I2. ¿Por qué? Porque en los transformadores el rendimiento es muy alto, ronda el 95-98%, entonces la energía que yo pongo acá, o la potencia que pongo acá, generalmente sale casi toda en el secundario, no se pierde mucho en el transformador, entonces podemos decir que la potencia se mantiene. En la realidad está por el 95-98, o sea, si yo acá metí 200 watts, acá van a salir 190. Pero para los términos de los ejercicios que vamos a hacer, podemos decir, la potencia se mantiene constante, o sea, B1 por I1 va a ser B2 por I2. Y A va a ser N1 sobre N2, que es poco relevante, pero sí esto es relevante. A es igual a B1 sobre B2. B1 es el primario, es por donde alimentamos el transformador, y B2 es donde sacamos tensión para utilizar. Siempre vamos a trabajar con A mayor a 1, que son transformadores reductores. Y con la corriente pasa lo contrario. Si la tensión se reduce, la corriente tiene que aumentar. Por eso está al revés esto. Esto está bien. B1 sobre B2 y 2 sobre I1. Todo esto es igual a A. Bien. Y entonces, bueno, acá están los despejes. Están los despejes que pueden salir de acá. Bueno, acá dice que los posibles usos son como reductor y como elevador. Y dependen de la vuelta de los bobinados. Entonces, bueno, para el que bobina transformadores le interesa saber
cuál tiene que ser el A, y yo entonces bobino una cantidad de N1, bobino una cantidad de N2, y puedo ir manejando las tensiones, las corrientes. Se puede usar como transformador de aislación, donde las vueltas son las mismas. Entonces, de un lado podés poner 220, del otro lado sacás 220, pero esas dos fuentes estarían aisladas entre sí. Nada más, es como una aislación entre fuentes. Y bueno, los autotransformadores, que no quiero ahondar en eso. Bueno, acá hay fotos de transformadores, hay diversos tipos, trifásicos, monofásicos, autotransformadores, toroidal, de pulso, bueno, hay muchos transformadores. Bueno, lo que quiero que se entienda es primero el inductor, cuya tensión en las puntas depende del cambio del flujo magnético. El flujo magnético es el campo magnético por la superficie de la bobina. El campo se genera por una circulación de corriente y esa circulación de corriente depende de una fuente. Entonces el cuentito es, la fuente genera corriente, la corriente genera campo, el campo genera flujo y el flujo hay que ver, si varía, se genera tensión en las puntas de la bobina. Si no varía, la tensión en las puntas de la bobina es cero. Trasladando este concepto a los transformadores son dos bobinas, una que se llama primaria, tiene N1 cantidad de vueltas, y una secundaria, que está aislada de esta, pero está unida magnéticamente, que es lo que significan estos dos palitos, respecto a la primera. Entonces la primera yo la alimento con alterna, genera corriente alterna, genera campo alterno, ese campo alterno por la superficie del núcleo del transformador o la superficie de las bobinas, que es lo mismo, genera flujo magnético variable. Y ese flujo magnético variable es el que genera la tensión en las puntas del secundario. Entonces, ¿de qué depende la tensión del secundario? Depende de la derivada del flujo respecto del tiempo. Si no hay cambio de flujo respecto del tiempo, acá no hay tensión. Si yo alimento con un continuo acá, la corriente es continua, el campo es continuo, el flujo es continuo, entonces la derivada da cero, porque no tiene ningún cambio, y esta tensión es cero. Entonces el transformador no funciona en continuo por este efecto. Entonces, si hacemos todos los despejes matemáticos, hasta el mismo la frecuencia se termina cancelando, porque en este caso es la misma, la frecuencia que genera esto va a salir, esta señal va a salir con la misma frecuencia que la generó, termina en esta expresión. Que el número de vueltas 1 dividido el número de vueltas 2, o sea, el número de vueltas del primario dividido el número de vueltas del secundario, es igual a la tensión del primario dividido la tensión del secundario. La tensión del primario siempre va a ser mayor a la del secundario, porque estamos trabajando con transformadores reductores. O sea que A va a ser mayor a 1, puede ser 10, 15, 20, 25, lo que queramos. Y con las corrientes pasa lo contrario. Si yo reduje la tensión, la corriente tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque P se mantiene constante. Lo que entró en el primario tiene que salir en el secundario. Esta potencia, si es 200 watts, acá tenemos que tener 200 watts. Fácil. O sea, con estas dos fórmulas tenemos que solucionar todos los problemas de transformadores que podamos plantear. Por ejemplo, vamos a hacer uno a ver cuánto tenemos de video. 23 minutos. Bien. Por ejemplo, ya terminando con la teoría, podemos ir a el ejemplo, el ejercicio que está en este examen módulo que es de 2023, que yo lo mostré como ejemplo para todos. Y podríamos hacer este ejercicio. Un transformador de 440 watts y relación de transformación 22 alimenta el circuito del secundario con una tensión B2 10 volts. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a anotar lo que tenemos. Entonces, a ver si puedo... No, acá no puedo escribir. Abro un Word. Lo abro. Y vamos a hacer ese ejercicio de transformador rapidito. Fíjese que los datos son potencia, que va a estar tanto en el primario como en el secundario, porque se mantiene. La relación de transformación, que es igual a N1 sobre N2, o B1 sobre B2, o I2 sobre I1. Y la tensión del secundario es 10 volts. Entonces me piden todos los datos. Tensión del primario y las dos corrientes.
Entonces, vamos a copiar las dos fórmulas interesantes que les dije de la diapositiva. Y en base a esas dos vamos a trabajar. Copio estas dos. Con esta y con esta tenemos que poder resolver todos los problemas. Entonces, los datos que yo tenía eran potencia 440 watts. Y la potencia se va a mantener. Entonces la potencia P1 es igual a P2. O sea, la potencia del primario es igual a la potencia del secundario y es igual a la potencia del transformador. Entonces hablamos solo de P. Pero quiero que sepan esto. La potencia se mantiene, con lo cual no importa de qué lado hable, si digo 400 watts, sé que está de los dos lados. Otro dato que me dan del problema es B2. Me dicen que es 10 volts. Y me dan el dato de A, que es 22. Relación de transformación. Y es N1 sobre N2, o B2 sobre B1, o I2 sobre I1. O sea, cualquiera de las que de estas puedo usar. Ok. Entonces, vamos a... Me están pidiendo B1. Me están pidiendo I1. Lo pongo así para que sepamos que son las incógnitas. Y me están pidiendo I2. Bien, I2. Ok, nos están pidiendo todas estas incógnitas. Entonces, bueno, vamos a arrancar. B1 lo saco sabiendo B2. Yo sé que A es B1 sobre B2. Entonces, si A es, ahora no sé por qué me lo pone en mayúscula, B1 sobre B2, entonces A es 22, es igual a B1, que es incógnita, y B2 es 10 volts. Entonces, como despejo de acá, bueno, me queda que B1 es 10 por 22. B1. Solamente despejé de ahí, no hice nada raro. Bueno, me lo pone en mayúsculas, hace lo que quiere el... Entonces va a ser B1 es agarrar el 10 este y pasarlo multiplicando para allá. 22 por 10 volt me da 220 volt. B de la unidad sí es mayúscula. B1 puede ser mayúscula, minúscula, qué sé yo, pero la unidad que va atrás siempre es mayúscula. Entonces, listo, acá obtuve lo primero que me pedía el ejercicio. Ok, listo. Entonces ahora me pide I1 e I2. Ok. Como yo sé que la potencia se mantiene, y la potencia es B por I, y lo tenemos ahí arriba, pero lo vuelvo a escribir. Entonces, la potencia 1, que es 440 watts, porque de los dos lados se mantiene, va a ser B1 por I1. B1 ya lo tengo, 201 por I1. Ahora le pongo mayúscula así. Le voy a poner mayúscula a todo porque si no alguien se va a confundir. A ver si qué estuvo calculando, es todo lo mismo. Pero quiero que quede prolijo. Perfecto, esta es mayúscula. Bien. B1 por I1. Ok, perfecto. Entonces, esto, que 440 watts va a ser igual a B1, que eran 220, por I1, que es la incógnita. Bueno, acá despejo I1. Paso dividiendo 220, entonces me queda I1 es P1 sobre B1. Entonces,
y uno es 440 watts dividido 220 volts, y esto me da que I1, perdón, es 2 amperes. 20 da justo 2. Y ahora tengo dos opciones. Yo sé que lo puedo despejar de acá o lo puedo despejar de la misma manera. Vamos a hacerlo de la misma manera. Total, ya lo tenemos de esta forma. Como yo sé que la potencia se mantiene, la potencia 2 ahora va a ser 440 watts y va a ser V2 por I2. 440 watts va a ser V2, que era 10 volts, por I2, que es la incógnita. Despejo la incógnita. Perdón, aquí va el 2. Aquí va el 2. Es 440 dividido 10. Y esto es 44. ¿Qué significa esto? Ahora lo analizamos. Estas son las respuestas a las preguntas. B1 es 220. Fíjense, la relación de transformación es 22. ¿Qué significa? Que el secundario va a tener 22 veces menos tensión. Entonces, si yo divido 220 dividido 22, me va a dar los 10 volts del secundario. Acuérdense que A es la relación de transformación. O sea, si entran 220 y los divido por 22, me quedan 10. Perfecto. Ahora, si entraron 2 amperes, como la tensión se redujo, la corriente tiene que aumentar. ¿Cuánto? Y 22 veces. 2 por 22 da 44. Entonces, la tensión se redujo 22 veces. Y la corriente aumentó 22 veces. Y eso es lo que nosotros usamos en el transformador. Si lo usamos como reductor, tenemos en el secundario tenemos menos tensión y más corriente que en el primario. Con lo cual esto tiene sentido, porque si nosotros aumentamos, por ejemplo, en una distribución la hacemos a 500.000 volts, y después bajamos a 13.200 y después bajamos a 220, que es nuestro consumo, si hacemos las relaciones de transformación, lo que nosotros consumimos en 220, por ejemplo 100 amperes, en 500.000 van a ser nada, miliamperes. Entonces, para eso se usan los transformadores, para transformar tensiones y corrientes en valores adecuados para trabajar, los que necesitemos básicamente. Espero que se haya entendido este ejercicio. Tengo 32 minutos, bastante, pero bueno, quería dedicar un tiempo a esto. Y bueno, cualquier cosa me escriben. Creo que este ejercicio que hicimos es muy parecido a los que suelo tomar. Yo doy el valor de A, doy la potencia y doy una de las tensiones. Y pido que saquen la otra tensión y las dos corrientes, que si vemos rápido, siempre la tensión de salida es la de entrada dividido A. O sea, se reduce a veces la tensión y la corriente se aumenta a veces. La potencia se mantiene de ambos lados y asunto terminado. Bueno, espero que haya servido. Gracias por ver el video.